Primera parte. ¿Quiénes conforman las comunidades? Las actividades a nivel de las poblaciones biológicas tienen consecuencias en niveles de organización más altos, es decir, en la comunidad. Es por ello que decimos que una comunidad está conformada por un conjunto o ensamble de poblaciones que ocurren juntas en espacio y tiempo. Cada comunidad es más que la suma de sus partes, es decir, que presentan propiedades colectivas que permiten definir su estructura. Esta, por lo tanto, la podemos definir a partir de la riqueza de especies que posee, a partir de su diversidad, a partir de su biomasa. De este modo, lo que podemos hacer es comparar entre comunidades, por ejemplo, para saber si una comunidad es más rica que otra en especies o si es menos diversa, ya sea por causas naturales o porque deseamos saber, por ejemplo, cómo alguna actividad humana puede haberlas afectado. A la hora de definir una comunidad, se plantean algunos interrogantes. ¿Podemos reconocer dónde empieza y dónde termina una comunidad? Identificar los límites de una comunidad presenta complicaciones, porque un determinado ensamble de animales puede ocupar solo partes de una asociación vegetal o varias asociaciones vegetales. Los ecólogos entonces deciden, para estudiar las comunidades, dividirlas en sus componentes, vegetales y animales. En el caso de las comunidades vegetales, a menudo es más fácil establecer los límites, ya que hay ecotonos evidentes, lo cual no es tan claro en el caso de animales porque son organismos móviles. ¿Sabías que la Reserva Natural Villavicencio se encuentra en el departamento de Las Heras, a tan solo 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mendoza? En ella, los botánicos distinguieron 3 provincias fitogeográficas, es decir, grandes comunidades vegetales a nivel de una región. En sentido este-oeste se encuentran el monte, que se extiende por el piedemonte de la precordillera hasta los 1500-1600 metros sobre el nivel del mar. Luego el Cardonal, principalmente por las laderas de Solana, hasta aproximadamente los 2700 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente, la Puna, entre 2700 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Entre cada unidad fitogeográfica existe un área de transición o ecotono que es variable según la topografía. ¿Es posible que reconozcamos distintas comunidades según la escala de observación? Como las muñecas rusas que se encierran unas dentro de otras, también es posible identificar distintas comunidades según la escala a la que observamos. En el caso, por ejemplo, de una escala grande, a un extremo, digamos, de observación, podríamos imaginarnos dentro del territorio de nuestro país y dentro de los biomas semiáridos al desierto de monte. Este gran bioma, como una gran comunidad, está constituido por arbustales de jarilla o también llamados jarillales. Estos arbustales de 1,5 metros, 2 metros de altura están constituidos justamente por arbustos siempre verdes y de ramas inermes, es decir, sin espinas. En este tipo de comunidades predomina el género Larrea con algunas de sus especies, ya sea Cuneifolia o Divaricata. A escalas más finas dentro de este bioma también podríamos reconocer otras comunidades, como por ejemplo los bosques abiertos de Prosopis flexuosa, o llamados comúnmente algarrobales, el jarillal propiamente dicho, los médanos, por ejemplo, o los ambientes de retama, también llamados retamales. Si fuéramos a escalas más finas aún, también podríamos estudiar las comunidades de invertebrados asociadas, por ejemplo, a un solo individuo de Prosopis. En el caso de los desiertos y los semidesiertos, los árboles desempeñan un rol fundamental en la formación de microhábitats bajo su copa. La comunidad del algarrobal se encuentra en el este de Mendoza y hay 2 reservas que se han creado para proteger el desierto del monte en Mendoza, que son la Reserva Telteca y la Reserva de Ñacuñam. En la Reserva Telteca encontramos estos árboles de algarrobo. Debajo de ellos viven muchos insectos. Algunos de ellos son epígeos, que se denominan así porque viven sobre la superficie de la tierra. Desarrollan todo su ciclo vital sobre la tierra o debajo de la tierra. Ponen los huevos, sus larvas viven subterráneas y después cuando llegan a adultos, estos emergen hacia el suelo. Entonces se desarrollan alimentándose de las plantas que crecen debajo de los algarrobos o de la hojarasca o de las flores del algarrobo que van cayendo. Otros son predadores, comen a otros insectos. Otros comen hojas muertas o animales muertos.
y todos ellos forman la comunidad de insectos epígeos. En la Reserva Telteca podemos encontrar como ejemplos de insectos epígeos a unos escarabajos que están muy bien adaptados para vivir en zonas áridas y también habitan debajo de las copas del algarrobo. Estos escarabajos pierden el segundo par de alas, o sea que no pueden volar, y el primer par de alas se fusiona entre sí formando una cavidad sobre el cuerpo, y en esa cavidad conservan la humedad que necesita para su cuerpo. La reserva se creó porque es una de las comunidades de algarrobo mejor conservadas en la provincia y para evitar que se siga extrayendo leña y desmontando. Bueno, actualmente se están haciendo estudios para ver qué animales, por ejemplo roedores, zorros y otros mamíferos se han encontrado en la reserva, y también se están haciendo estudios de insectos. Los gremios. Una comunidad no solo se define por las especies que la componen y sus abundancias, sino también por los efectos de una especie sobre otras, o sobre los factores que controlan la presencia o ausencia de una especie particular, es decir, desde su funcionamiento. En ese término hablamos entonces de gremios o ensambles funcionales. Estos significan grupos de especies que pueden explotar un mismo recurso de manera similar. Los gremios pueden definirse en función de diferentes recursos, es decir, por ejemplo, podríamos definirlos en función del uso del hábitat, en función de cómo estos organismos usan la energía lumínica o de cómo dispersan semillas. La forma más habitual de agremiar especies es a través del recurso trófico, porque el alimento es indispensable para la supervivencia y la persistencia de las especies. En el caso de los desiertos, por ejemplo, las semillas son un recurso trófico estable y muy importante. Entonces, a través del consumo de semillas, que se denomina granivoría, podemos conformar un gremio de distintas especies. Este gremio se denomina de granívoros y puede estar en los desiertos conformado por aves, por hormigas y por ratones. También es interesante destacar que, de acuerdo al desierto que consideremos, los componentes de este gremio pueden variar en su rol. Es decir, en los desiertos de Norteamérica, por ejemplo, y en Israel, este gremio está principalmente gobernado por la acción de roedores, mientras que en desiertos de Australia, de Sudáfrica o de Sudamérica, como el monte argentino, son las aves y las hormigas las que desempeñan el rol protagónico. Las comunidades son dinámicas. Las especies y recursos de las comunidades no permanecen estáticos, sino que son dinámicos a través del tiempo. Estos cambios pueden ocurrir por causa natural o antropogénica y se le da el nombre de sucesión ecológica. En una sucesión ecológica existe un reemplazo de especies, es decir, se van sustituyendo unas a otras, por lo tanto va a haber aparición y desaparición de especies y cambios en las abundancias. En este proceso progresivo de cambio por el que atraviesa una comunidad existen diferentes etapas hasta llegar a lo que se denomina comunidad clímax. Esta comunidad clímax sería como el estado más o menos ideal al que apuntan los cambios de una sucesión. La sucesión produce ecosistemas cada vez más estables y resistentes a las perturbaciones. Y esta estabilidad viene dada porque los nichos ecológicos están ocupados por las especies y además establece entre ellos una fuerte interrelación tanto trófica como ambiental. Sin embargo, este equilibrio es dinámico, es decir, puede cambiar por efecto de las condiciones del entorno que afectan al ecosistema. Se pueden reconocer dos tipos de sucesiones. Sucesión primaria, se llama así a la que comienza en un sitio que no ha sido influido previamente por una comunidad. Es el caso, por ejemplo, de zonas de delta de reciente formación, o es el caso de áreas volcánicas con erupciones recientes, dunas de arena que se están formando, o también pueden ser áreas con retracciones de glaciares. Sucesión secundaria es la que se desarrolla en una zona en la que ya habían existido anteriormente ciertas comunidades y que por un proceso regresivo debido a plagas, incendios, etc., han perdido las principales especies. Este tipo de sucesiones se da particularmente en el caso de perturbaciones importantes como por ejemplo los incendios. En la fase de la sucesión tenemos primero las estrategas R, que son aquellas especies que invierten mayor tiempo en la reproducción. Y en las fases finales tenemos las estrategas K, que son aquellas que no invierten tanto en reproducción, sino más bien en competencia. Los incendios que se producen en el monte reducen drásticamente la vegetación. E inmediatamente después del incendio, las primeras especies que colonizan
son las estrategas R, que estarían representadas por las hierbas y pastos, las cuales permanecen varios meses en el sistema, colonizando en las fases finales las estrategas K, que estarían representadas por los arbustos. Debido a las características desérticas en las cuales nos encontramos, la recuperación va a depender de las condiciones climáticas y de la intensidad. Por ejemplo, si un incendio tiene una alta intensidad, la recuperación puede llegar a tardar unos 20 años. Sin embargo, si esa intensidad es más leve y permite que quede un banco de semillas, esa recuperación va a ser en más corto tiempo.